Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. Sin más y ya también sin demasiadas bienvenidas. Sean todos bienvenidos. Así que estamos tan contentos como por la mañana, tan contentos como ayer y quizás solo un poco más cansados, pero a punto para preparar, para iniciar la exposición de un paper que me tiene muy preocupado, porque es de título enigmático: La expansión del daño moral en Brasil. Espero que sea del concepto y no de la referencia. Porque si no, no vuelvo a Brasil, porque estoy muy preocupado. En cualquier caso, Raquel Nigro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de PUC-Río, la expansión del daño moral en Brasil, un análisis jurisprudencial, con la réplica o el comentario de Diego Papagiannis, que como todos saben es impresentable. Obrigada. Muchas gracias, muchas gracias. É prazer estar aqui. Realmente, muito obrigada a Adria, Janaína, Jorge, Diego, todos vocês. E muito obrigada ao professor Danilo, professor Noel, dessa oportunidade de participar do ERA e de todos esses debates que têm me enriquecido muito nos últimos 2 anos. Vou falar só um pouquinho a justificativa de por que eu escrevi este texto, para vocês entenderem meio a minha posição, inclusive, quanto ao próprio paper. Eu não trabalho especificamente na área de teoria do direito, eu trabalho muito mais na fronteira de direito constitucional e filosofia do direito, que a gente tem chamado de filosofia constitucional, tentar filosofar um pouco no direito constitucional. E eu tenho me deparado com muitos casos difíceis, muitos casos que estão causando muita perplexidade no Brasil, sobretudo na Corte Suprema. E são casos, como a gente comentou hoje de manhã, geralmente a gente gosta das decisões, gosta do resultado, mas tem muitas preocupações quanto à fundamentação e à forma como os juízes chegaram àquele resultado. E como o tema era a fronteira entre a responsabilidade civil e a responsabilidade moral, esta decisão em específico que eu escolhi é uma decisão de maio deste ano, então bastante recente, e uma decisão que alterou a jurisprudência a respeito do tema. Enfim, essa decisão ela pode ser revogada agora, este ano ainda, quando o tribunal vai se reunir no pleno, porque houve embargos, há divergências entre as turmas, então essa decisão pode até ser modificada novamente. Mas, de qualquer modo, é uma decisão que abre aí um campo bastante interessante para pensar o dano moral. Há outras decisões. Eu pensei a início de trazer um exemplo de cada área, mas aí eu acho que ficaria ainda mais superficial do que já ficou, porque eu resolvi só fazer uma análise realmente exterior ao direito e não me adentrar nas categorias específicas da responsabilidade civil. Mas, enfim, espero que dê um exemplo do que está acontecendo no Brasil e como os juízes e as cortes, sobretudo as cortes supremas, têm aplicado diversos princípios constitucionais. Bom, então eu vou ler. Eu escrevi em português, meu espanhol não é o meu portunhol sofisticado, então vamos ler aqui, espero que fique bastante compreensível e depois, enfim, o deixamos. E eu também vou saltar, já que todos estão com o texto, eu vou saltar alguns parágrafos para a gente poder ter mais tempo para o debate. Okay? Bom, então, recientes decisões do Tribunal Superior de Justiça de Brasil han venido a corroborar que a constitucionalização do dano moral está em clara expansão na jurisprudência brasileira. Además do aumento do número de ações indenizatórias nas últimas décadas, o caso selecionado neste texto põe o acento sobre o avanço qualitativo do dano moral, es decir, el surgimiento de nuevos daños jurídicamente resarcibles. Essa ampliação del daño moral desde uma perspectiva externa ao direito permite constatar que nuevas áreas da sociedade passam a ser reguladas por preceptos jurídicos, problematizando as tradicionais fronteiras entre a responsabilidade jurídica
y la responsabilidad moral. En consonancia con la extensión de la responsabilidad civil a casos que afectan a intereses difusos y colectivos, aplicables incluso a las personas jurídicas, así como a los innumerables casos de acoso moral en el trabajo, que temos trabalhado muito no ERA essa questão, né? As demandas que conllevam danos existenciais também ha encontrado acogida em los tribunales brasileños e gerado perplexidade. Entendido como daño inmaterial que imposibilita que a vítima realice seu projeto de vida, a definição de daño existencial está em relação directa com o reconhecimento de los derechos de personalidade que subyacen a la condição general de tutela de la dignidade humana, tal como lo han aplicado los jueces e tribunales brasileños. Para el marco teórico civil constitucional, que sirve de base para parte de la jurisprudencia brasileña, el carácter normativo de la Constitución y la prevalencia de las situaciones existenciales tienen un impacto significativo en la instauración de la responsabilidad civil. La Constitución Federal de 1988 previó expresamente la amplia reparación del daño moral e introdujo principios básicos sobre el modo en que deben interactuar las personas y el grupo social. Así, hoy, la dignidad de la persona, la solidaridad social y la justicia distributiva influyen decisivamente en toda la sistemática del deber de resarcir. Y aquí aparece la primera vez una teórica que ha contribuído muito para este marco civil constitucional em Brasil, que é Maria Celina Bodan de Moraes, professora da Universidade Estadual do Rio e também da PUC-Rio, e, de certa forma, pioneira neste marco, junto com Gustavo Tepedino, e me fiei muito nos trabalhos de Anderson Schreiber, que é um herdeiro desta tradição. E está um pouco mais avançado, mais atualizado, então me embasei muito neste livro que está aqui, porque não tenho grandes conhecimentos em responsabilidade civil, em direito civil especificamente. Bom, portanto, incluso antes da entrada em vigor do novo Código Civil, que é em 2003, que é a entrada em vigor, o reconhecimento do dano à pessoa se ha consolidado progressivamente em Brasil devido à influência exercida por la Constituição brasileira de 88. A norma constitucional ha impactado decisivamente no direito brasileiro, especialmente a jurisprudência de los últimos 10 anos, que ha apuntado hacia o reconhecimento da direta aplicabilidade de los derechos fundamentales a las relações entre particulares. Nesse sentido, estamos assistindo a uma constitucionalização do dano moral e a consequente adaptação da responsabilidade civil às novas funções do Instituto. De hecho, mientras que el fundamento de la responsabilidad civil era el acto ilícito causador del perjuicio, lo que implicaba la culpa de la gente, sea por negligencia, imprudencia o impericia, la esencia del fenómeno resarcitorio es actualmente un daño que se valora como resarcible y no un acto que se califica como ilícito. De acuerdo con el nuevo derecho de daños, el daño se convierte en el núcleo de todo el sistema de la responsabilidad civil. Después que la responsabilidad civil abandonara su antiguo dogma, que establecía que no existe responsabilidad sin culpa, para pasar a concebirse y definirse como la reacción frente a un daño injusto, el daño se ha convertido en el eje del sistema de reparación, desplazando a la culpa del dicho sitial y provocando un mayor agrandeamiento del área resarcible y la tutela de nuevos intereses. Como resultado directo del desgaste de los filtros tradicionales de la reparación, es decir, la pérdida de importancia de la culpa y del nexo causal, como elementos necesarios para la configuración de la responsabilidad y consecuente resarcimiento de los daños sufridos, pasaron a judicializarse nuevas pretensiones indemnizatorias y nuevas áreas antes inmunes a la lógica jurídica. Además, la propia función del instituto se ha ampliado. De acuerdo con Bodan de Moraes, en los países occidentales, la responsabilidad civil ha desempeñado un papel verdaderamente revolucionario,
reforzando a ideia de que o direito se oferece como o instrumento indispensável por excelência para a promoção da pessoa. Assim, a responsabilidade civil se convirtió em la instância ideal para poner em prática dispositivos constitucionais abertos, como a dignidade, a justiça e a solidariedade social. Assim, o Instituto acabou por adotar uma amálgama de funções diversas que a jurisprudência lhe havia ido atribuindo, como reparar, compensar, prevenir, punir, dissuadir e educar. Apesar de não haver-se incorporado à legislação brasileira, a jurisprudência ha venido reconhecendo que o fundamento da ideia de reparação não se limita a sua função compensatória, aquela por la qual se busca um bem que compense de algum modo o dolor, a tristeza e a humilhação sofridas. Acho que essa nota número 12 me parece bastante interessante para pensar que o mesmo Código de Defesa do Consumidor, de 1990, ha tentado incluir um artigo em que se previa a função de punição do dano, mas ha sido vetado pelo presidente da República. Então, não há previsão legal em nenhuma parte, nem mesmo por de interesses difusos. E, portanto, a jurisprudência ha utilizado esta. Tenho uma cá que mostrei a Jana há pouco tempo, que claramente existe a palavra punir, como a função da reparação. Bom, sobre um tipo de dano existencial, o abandono afetivo, como vem sido chamado em Brasil, e a decisão especificamente de 2012. La variedad de los nuevos daños es tan grande que la lógica de la tipificación no logra sistematizarlos. Además de los daños no patrimoniales ya conocidos, como el daño a la integridad psicofísica, el daño estético y el daño a la salud, los nuevos daños existenciales desafían la sistematización. Una vez entendido que cualquier circunstancia que afecte al ser humano en su condición humana será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e causadora de um dano moral que abra de reparar-se, as possibilidades de dano se agigantam. Um exemplo de como o Tribunal Superior de Justiça ha reconhecido a tutela à pessoa como condição geral para determinar o dano é a decisão do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira de unificar o entendimento do tribunal sobre regulamentação de planos de saúde, al prohibir los concernentes a limitar los días de ingreso en hospitales, incluso en el caso de que exista disposición contratual contraria. Esta decisão foi em ano 2000 e ha causado muita confusão em todos os contratos de seguridade, contratos particulares, né? Que o Brasil temos saúde pública, mas é muito raro que uma pessoa não tenha também um plano privado. E estes planos privados, contratuais, estão agora proibidos de estipular dias. Outro exemplo de dano existencial é o dano por oportunidade perdida, é dizer, o dano causado por la conduta de alguém que hace desaparecer a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima. Entre estes casos, os relativos à atuação negligente de profissionais liberais no exercício de sua atividade, vale dizer médicos e advogados, assim como aquele em que em persona viu frustrada sua oportunidade de ganhar o prêmio máximo do programa televisivo Show do Milhão, R$1 milhão, a consequência de uma pergunta mal formulada. Assim, na conduta que frustra ou impide a plena realização das potencialidades de uma pessoa, pode generar o direito à tutela jurídica e possível ressarcimento. Já seja em la dimensão familiar, profissional, afetivo-sexual, intelectual, artística, se considera que alguns eventos ou incidentes podem repercutir de tal forma em la existência de uma pessoa que esta se vea despojada injustamente da possibilidade de desarrollar seu projeto vital. Assim, por exemplo, a perdida de um familiar, o acoso sexual, as prisões arbitrárias, os acidentes de tráfico, o abandono parental ou outras situações luctuosas também são potenciais causadores de danos existenciais ressarcíveis. Um tipo de dano existencial peculiar e que vem causando polêmica
y divergencia jurisprudencial es el abandono afectivo. En Brasil, la primera acción apreciada como de abandono moral o afectivo por el Tribunal Superior de Justicia, que es lo segundo más alto, es el tribunal responsable por la uniformización de leyes infraconstitucionales. Esta primera acción fue julgada improcedente. Para el ponente del recurso en dicho tribunal, el caso escapaba a la competencia de la judicatura, pues no correspondía a esta obligar a alguien a amar o a mantener una relación afectiva. Así, no habría manera de reconocer el abandono afectivo como daño susceptible de indemnización, ya que no es posible cuantificar el precio del amor. Agora passo a uma análise da própria decisão, que fiz questão de seguir o argumento da ministra, da juge, Nancy Andrighi, e apresento acá rapidamente. Bom, a decisão inédita, o Tribunal Superior de Justiça condenou a um padre a pagar a sua hija R$200.000, cerca de 85.000 euros, por abandono afectivo. 4 de los 5 magistrados que constituyen la tercera sala del tribunal entendieron que puede exigirse indemnización por daño moral cuando los padres no prestan los debidos cuidados a los hijos durante la infancia y la adolescencia. La ministra Nancy Andrighi, ponente de un voto pionero que generó mucha repercusión, afirmó que el deber del padre no se limita a la pensión alimenticia, sino que alcanza también el deber de convivio, cuidado, atención y seguimiento del desarrollo sociopsicológico del niño. Así, al omitir la práctica del deber inherente a la paternidad, el padre incurrió en abandono afectivo, lo que constituye elemento suficiente para la consideración del daño moral compensable. El voto se dividió en 3 partes: sobre la posibilidad de que la normalización del daño moral alcance el derecho de familia, sobre los elementos caracterizadores del daño moral y sobre el valor de la compensación. En primer lugar, la magistrada trataba de defender la posibilidad de la existencia de daño moral en las relaciones familiares. Para la doctrina brasileña, el derecho de familia es un área con principios propios, inmune a las relaciones patrimoniales del derecho de las obligaciones. En este sentido, en el derecho civil tradicional, la sanción extrapatrimonial para un genitor relapso es la pérdida del poder familiar. Por la jurisprudencia dominante hasta entonces, no era posible obligar a nadie a amar o a sentir afecto por otra persona. Sin embargo, tal y como argumenta la magistrada ponente, no existen restricciones legales a la aplicación de reglas relativas a la responsabilidad civil en el derecho de familia. Con base en la Constitución Federal, artículo 5, incisos 5 y 10, y el Código Civil, artículos 186 y 927, la magistrada alega que la legislación brasileña trata el tema de forma amplia y irrestricta, y que la correcta aplicación de la disciplina relativa al daño moral debe extenderse a las relaciones nacidas dentro del núcleo familiar, por más intricadas y complexas que sean. De este modo, la pérdida del poder familiar no aleja la posibilidad de indemnizaciones o compensaciones por perjuicios morales que un hijo o hija venga a sufrir. La segunda parte del voto está dedicada al análisis de los elementos necesarios para la caracterización tradicional del daño moral: el daño, la culpa del autor y el nexo causal. Reconociendo la dificultad de tal identificación, debido a la complejidad de las relaciones familiares, la magistrada empieza dejando patente no solo el vínculo afectivo que une a un padre e hijos, sino también el vínculo jurídico resultante de la responsabilidad parental. Y es ese vínculo lo que debe buscarse y mensurarse para garantir la protección de la prole cuando el sentimiento natural o moralmente esperado no se verifique. Para comprobar la negligencia del padre ante la obligación ineludible de asistencia psicológica a la prole, la magistrada trae a colación la creciente percepción del cuidado como valor jurídico apreciable y su repercusión en el ámbito de la responsabilidad civil. Seguindo con ese desarrollo lógico, la discusión
no se basa en el amor que los padres han de profesar a los hijos, sino que en deber jurídico del cuidado, ya que amar es facultad, cuidar es deber. Así, señalando una nueva dimensión del afecto, un afecto jurídico, susceptible de cálculo y consubstanciado en el deber de cuidado, la magistrada diferencia cuidado de amor. En este punto, la magistrada recurre al renomado médico y psicoanalista Winnicott para fundamentar su voto, al defender el cuidado como esencial a la crianza y formación de un adulto con integridad física y psicológica que sea capaz de convivir en sociedad y ejercer plenamente su ciudadanía. Segundo la magistrada Nancy, tal deber de cuidado o de buena asistencia parental como elemento esencial para el desarrollo emocional de la persona, ya se encuentra en el ordenamiento jurídico brasileño en el artículo 227 de la Constitución Federal, que está en la nota. Vamos precisar de la parte final de este artículo para comprender mejor el argumento de la magistrada. Defendiendo una interpretación de las normas constitucionales que sean de la máxima amplitud posible, la magistrada entiende que la membrana constitucional de protección al menor y al adolescente aparece cristalizada en la parte final del dispositivo constitucional arriba mencionado, que dice lo siguiente, todo el artículo. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de, e esta é a parte que a ministra tem como a mais importante, além de, además, de ponerlos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bom, tal entendimento supera a objeção mais comum à configuração do abandono afetivo como dano irressarcível, a saber, a impossibilidade de obrigar-se a amar. El amor alude a la motivación de la gente, área que escapa a la apreciación jurídica, pero el cuidado puede observarse a través de elementos objetivos y acciones concretas, como presencia, contacto, acciones voluntarias en favor de la prole, contraste con el trato dado a los demás hijos, entre otras fórmulas adecuadas a cada caso. En resumen, atendiendo a una interpretación constitucional de la responsabilidad civil y de las relaciones familiares, el cuidado, criança, educación y compañía es una inalienable exigencia constitucional, cuya inobservancia genera un ilícito civil resarcible. En cuanto al nexo causal, la magistrada se reporta al laudo formulado por especialista que indique la existencia de una determinada patología psicológica y la vincule total o parcialmente con la falta del debido cuidado por parte de uno de los padres o de ambos. A pesar de reconocer que a vítima em questão logrou superar a negligência paterna e crescer com razonável enderezamento, o dano moral todavia persiste, dado que o sentimento íntimo de abandono marcará ad perpetuam a la hija tratada como de segunda classe. Em la última parte do voto, a magistrada trata del valor e considera excessivo e diminui para de 415 mil reais para 200 mil reais. Bom, a decisão da ministra Nancy é pioneira e vai em contra da posição do próprio tribunal e grande parte da doutrina brasileira. Para os críticos da decisão, o estabelecimento da responsabilidade civil não pode interferir em las relações afetivas que constituem os laços familiares, devido a las peculiaridades que rigem o direito de família, e principalmente a la impossibilidade de verificar a existência de los elementos tradicionais de caracterização da responsabilidade civil, como a culpa del agente, o nexo causal e o próprio dano. De acordo com a noção contemporânea de família, el afecto es el elemento definidor de la institución. La legislación brasileña ya ha reconocido tal evolución del concepto de familia en la reciente ley María da Penha, que define a la familia como la comunidad formada por individuos que están
o se consideram emparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por voluntad expresa, sin importar la orientación sexual de sus miembros. Assim, el intento de la ministra de diferenciar el deber de cuidado y la facultad de amar encuentra la resistencia del ámbito impenetrable del afecto. No es posible imponer a nadie el deber de afecto, dado que este es un sentimiento vinculado al amor. La imbricación entre cuidado y afecto impediría el reconocimiento del daño de abandono afectivo, so pena de se creer en indesejables mercados afectivos. Incluso considerando que el interés en cuestión no es construido sobre la violación de un deber de amar o de dar afecto, sino sobre el deber normativo expreso de los padres de educar y criar a sus hijos, tal como defiende Schreiber, este deber de criar y educar contiene una dimensión afectiva que resiste a la judicialización. Deixando para outro momento a discussão sobre os elementos definidores del afecto, se se trata de um direito ou dever de los padres ou um sentimento imune à lógica jurídica, quisera explorar a noção de colonização del mundo de la vida como um referencial teórico para pensar a relação entre a moral privada e a norma jurídica, e, em última análise, a ambiguidade del direito em sua função de substituto de la moral em las sociedades plurales contemporâneas. Com efeito, quando pensei em utilizar o Habermas, gostaria de fazer uma crítica, porque em Brasil, quem lê Habermas está tomando agora a decisão do abandono afetivo como o caso paradigmático de colonização. E quando me debruço sobre Habermas, que já não li há alguns anos, não encontrei exatamente essa resposta, não me convenceu. E, bom, continuo. Não acredito que não é necessariamente um caso de colonização. É mais complexo, eu penso que isso. Bom, o dano moral por abandono afectivo pode tomar-se como um exemplo paradigmático de juridificação da vida, é decir, de la penetração del derecho en la esfera existencial, antes considerada inmune al cálculo y a la burocratización. En este sentido, voy a emplear aquí la noción de colonización del mundo vital y su relación con el derecho a partir de una lectura del uso que Habermas hace de tal concepto, inicialmente en la teoría del actuar comunicativo, 1982, y posteriormente en la teoría del discurso formulada en Derecho y Democracia, 1992. El término mundo vital, o mundo de la vida, fue acuñado por Edmund Russell, ou pelo menos tornado mais conhecido através de Edmund Russell, para abarcar o aspecto moral da ação humana. Lo que a Habermas le interesa retener de tal concepto russelliano es que el actuar comunicativo está inserto en el mundo de la vida y es responsable de la absorción de los riesgos y de la salvaguardia de un consenso de fondo. De este modo, para el Habermas de la década de los 80, el mundo vital resiste como um espaço de processos comunicativos externo ao direito e del qual este retira os contenidos normativos para sua legitimação. As estruturas comunicativas del mundo de la vida se opõem a los imperativos sistêmicos orientados a fines, sistema político e econômico, valiendo-se de la irredutibilidade de los nexos sociales primarios, como las relaciones en el trabajo y, sobre todo, en la escuela y en la familia. A partir de um análise crítico da teoria de sistemas de Parsons e Luhmann, que consideram todos os âmbitos de ação das sociedades, cultura, sociedade e personalidade como sistemas autopoéticos que se reproduzem a si mesmos e funcionam a partir de lógicas internas, Habermas entende os sistemas como esferas de ação desconectadas do mundo da vida. En ellos, as ações não estão orientadas ao entendimento, pero apuntam a um fim e se surten de los medios adequados para alcançá-lo. En el mundo de la vida, las acciones se coordinan mediante el actuar comunicativo orientado al entendimiento, donde los participantes en interacciones lingüísticas lanzan y resgatan pretensiones de validez, es decir, argumentos racionalmente justificables y susceptibles de problematización. Assim,
Habermas entiende el mundo de la vida como el amplio espacio de experiencias disformes, relaciones intersubjetivas y valores compartidos que hace que al sujeto le quede patente su pertenencia a un mundo que lo antecede y lo rodea. No se trata, sin embargo, de un mundo natural, sino de un mundo histórico-cultural, concreto, de las vivencias cotidianas con sus usos y costumbres, saberes y valores precientíficos, es decir, independiente de las ciencias y de su racionalidad instrumental. El mundo de la vida es, sobre todo, el espacio de la acción comunicativa y, por tanto, de resistencia a la lógica sistémica, donde predomina la acción instrumental y la estratégica. ¿Y cuál es el papel del derecho en esta trama compleja? En la teoría del actuar comunicativo, el derecho presenta una doble cara. En ciertos momentos, como institución legítima del mundo de la vida, donde la racionalidad se orienta hacia el entendimiento intersubjetivo. En otros, como colonizador del mundo de la vida, es decir, como medio de control y organización de los sistemas del Estado y de la economía, donde la racionalidad está orientada a los fines, es decir, a la búsqueda del éxito, acción instrumental y estratégica. Como institución del mundo de la vida, el derecho tiene un importante papel como traductor de las demandas. No obstante, a partir del momento en que expande su dominio y posibilita la penetración de los medios sistémicos en la reproducción simbólica del mundo de la vida, ejerce la colonización interna del mundo de la vida, o sea, invade indebidamente tal espacio, perturbando los procesos de reproducción y amenazando a sus componentes, amenazando. Así, en el primer Habermas, el derecho puede entenderse como institución perteneciente al mundo de la vida, o como medio de control, es decir, como instrumento de regulación de los sistemas economía y Estado. En el último caso, el derecho combina tan bien con los medios dinero y poder que él mismo se confunde con un medio de control. La discusión jurídica encubre la deliberación comunicativa del mundo de la vida y refleja la estructura del derecho, y no las propuestas de solución comunicativa discutidas en el mundo de la vida. En el Habermas de la teoría del discurso, el derecho positivado, vinculado a la democracia, resurge como un nuevo integrante de las sociedades desacralizadas de la modernidad tardía. En ausencia de un trasfondo compartido típico de las sociedades tradicionales, donde los conflictos se solucionaban con base en la costumbre, en la lealtad y en la confianza, las sociedades burocratizadas y mercantilizadas de hoy necesitan otra forma de organización. El derecho positivo permite que cada sujeto, ahora institucionalizado jurídicamente como ciudadano, pueda apelar a pretensiones de derecho, sustituindo así las antiguas formas de composición de conflictos. Así, para Habermas de la teoría del discurso, el reconocimiento del desacuerdo moral en las sociedades complexas de hoy día, donde proliferan formas de vida diferenciadas, la validez del orden social ya no logra estabilizarse a través de la acción comunicativa. La convergencia de convicciones que se encuentran en la base del mundo de la vida es cada vez más rara. De este modo, en las complexas sociedades actuales, el derecho se viene estableciendo como el principal mediador y estabilizador social. Papel antes desempeñado por las religiones, por las concepciones morales compartidas y por el mundo vital, como esfera de los intercambios simbólicos no instrumentales, hoy el derecho es el protagonista de la integración social, al interferir en relaciones antes regidas por la moral, como las relaciones familiares. Considerado en su conexión necesaria con la democracia, el derecho pasa a ser el mediador privilegiado entre el mundo de la vida o la pluralidad de mundos de la vida y los subsistemas de la economía y del Estado. Él asume el papel de medium lingüístico entre los diferentes ámbitos de acción, de forma que su normatividad es resultante del poder de sanción del Estado, así como de la vivencia y la observancia por parte de los actores sociales. Cuando asume ambas funciones, se puede decir que el derecho es legítimo.
en cuyo caso ya no es un colonizador del mundo de la vida, sino un posibilitador de la racionalización del mundo de la vida y medio de integración social. Con esa énfase mayor en el proceso legislativo, el derecho toma el lugar del mundo de la vida como espacio propio de la integración social. Segundo Habermas, el derecho funciona como un transformador que impide que la red general de comunicación socialmente integradora se rompa. Los mensajes normativos solo logran circular en la sociedad en toda su amplitud a través del lenguaje del derecho. Sin la traducción al Código de Derecho, que es abierto tanto al mundo de la vida como al sistema, estos no encontrarían eco en los universos de acción dirigidos por medios. La formación política de la opinión y de la voluntad emplea el lenguaje jurídico como vehículo traductor de demandas. Entendido como una institución reflexiva del mundo de la vida, el derecho es, para bien o para mal, el nuevo lenguaje del poder. En ese sentido, el derecho retira al gravamen de la decisión moral de la gente. Simplifica, traduce, empodera, pero también vulgariza, mercantiliza y procedimentaliza relaciones antes inmunes al derecho, como las relaciones afectivas. De esta forma, para Habermas, el derecho contemporáneo pasa por dos tendencias opuestas. Se destaca, por un lado, su capacidad para la planificación de las interacciones sociales, así como para la implementación de mecanismos artificiales de distribución y asignación de los recursos mediante una judicialización que alcanza a todos los ámbitos de la vida social. Por otro lado, cada vez se reconoce más la necesidad de incorporar al derecho positivo premisas éticas y una orientación hacia los valores resultantes de procesos internos de lo Habermas dio en denominar mundo vital. Al introducir esa duplicidad en el derecho, la teoría habermasiana confía en la constante reescrita, reeticización del derecho positivo en conexión con principios y valores del mundo vital. El derecho institución, que encontramos en la teoría del actuar comunicativo, o el derecho indisponible, que domestica los intereses de poder, presupone, según lo expuesto por el autor en textos más recientes, una dimensión del derecho inmune a la lógica sistémica. Como depositario de inherentes premisas de valor amparadas en el Código Simbólico de Procesos Comunicativos, el derecho indisponible, a través de las constituciones contemporáneas y sus normas de contenido moral, impondría límites a los imperativos vinculados al dinero y al poder, sobre todo en defensa de la autonomía de los ciudadanos. Pienso que es aquí que Habermas deja la puerta abierta para la posibilidad. Sin embargo, como el propio Habermas reconoce, la juridificación o judicialización, incluso cuando busca la reescritura del derecho a institución, es peligrosa. La intervención regulativa en la vida de los individuos, ainda cuando está destinada a garantizar las condiciones de su bienestar, e incluso cuando atiende a las exigencias de respeto a la dignidad, la vida, la igualdad sustancial, etc., compromete fuertemente el mundo vital. Y los nexos primarios de la vida, Habermas insiste en la juridificación de la familia y de la escuela. Quedan sujetos a una colonización que los arrastra en el torbellino del crecimiento económico y, por tanto, de la judicialización o juridificación. Bom, tal como anuncia la literatura sobre el derecho de daños en Brasil, con fuerte inspiración en el derecho italiano y en las perspectivas civil constitucional, la manipulación más flexible de los presupuestos tradicionales de la responsabilidad civil apunta hacia un cambio gradual en la propia estructura del instituto, especialmente en lo que a la jurisprudencia se refiere. Esos casos limítrofes entre el derecho y la moral ejemplifican el enorme desafío al que se enfrenta la teoría del derecho para la sistematización de criterios y elementos definidores de los intereses susceptibles de tutela y de las nuevas demandas resarcitorias. Dichos casos también plantean una cuestión más general, que es de saber si el derecho es un instrumento apropiado para traducir esas demandas. ¿Ya he falado alguna cosa?
Não. Daños sociales, daños colectivos, daños no patrimoniales de difícil cuantificación, daños existenciales, daños que se resisten a la categorización, son todos ejemplos de las nuevas esferas sociales reguladas por el Código del Derecho, de los nuevos espacios capturados por la lógica jurídica de la reparación y de la abolición. En este sentido, la demarcha habermasiana respecto de la noción de colonización del mundo da vida nos invita a reflexionar sobre la función del derecho contemporáneo como sustituto de la moral positiva, es decir, de las conductas, creencias y valores reproducidos espontáneamente. ¿Será que, como argumenta Habermas, a partir de una perspectiva de complementariedad entre derecho y moral, la práctica de la decisión institucionalizada implica un alivio para el individuo que no necesita cargar con el peso cognitivo de la formación del juicio moral propio? En la medida en que defiende la perspectiva civil constitucional, la ampliación del alcance del daño moral a situaciones existenciales es una nueva frontera del derecho legítimo, el derecho de daño, que, aplicado a la persona, tiene por objeto tutelar su integridad psicofísica, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Es definitiva fomentar todos los elementos que promuevan la aclamada dignidad humana. Essas 4 dimensões são as 4 dimensões da dignidade humana, de acordo com Maria Celina Bodan de Moraes. Por outro lado, a procedimentalização da moral, es decir, la sustitución de relaciones intersubjetivas espontáneas por procedimientos y conductas objetivas reguladas por normas jurídicas, nos recuerda que la tecnificación del mundo vital permanece siempre al acecho, precisamente acecho, espreita, acecho, precisamente por medio del derecho. Bom, muito obrigada. $40 minutos. ¿No? Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer esta invitación a hablar aquí y hacer la contraponencia a Janaína, a Adrián, que son los que básicamente han organizado esto y lo han organizado muy bien. Así que bueno. Me ha gustado mucho leer este trabajo. Todos saben aquí que me interesa, así como te interesa a ti, constitucional y filosofía, me interesa derecho privado y filosofía. Y cada vez pienso más que el derecho privado tiene menos de privado de lo que en general se piensa y que se parece más al derecho público. Y este problema que tratas aquí es un buen ejemplo de ello. Si tuviese que resumir cuáles son los 2 puntos que te preocupan, hay varias cosas aquí, pero los 2 puntos que te preocupan, si entiendo bien tus tesis, es por un lado que el derecho empieza a invadir ciertas áreas que tal vez no debería invadir, como por ejemplo el derecho de familia. De algún modo perturba ciertas relaciones intrasubjetivas espontáneas, dice, citando Habermas. Y por otro lado, otra preocupación que también es muy importante y que está primero en tu trabajo es el descontrol. La expansión del daño moral hace que los razonamientos judiciales, o sea, todos los otorgamientos e indemnizaciones sean poco controlables, en base a qué se evalúa el daño moral y por qué algo que antes no era un daño ahora parece que sí lo es, empieza a ser compensable. Un poco las razones que encuentras son que ha cambiado el propósito que los participantes asignan a la responsabilidad extracontractual. Si antes era castigar al agente dañador, ahora parece que la idea es compensemos a las víctimas. Y todo esto trae un nuevo aparato conceptual y muchas categorías que antes no eran consideradas daños, ahora son consideradas daños. Si lo que nos interesa ahora es compensar y no castigar, bueno, tenemos que ver el daño, no la culpa. No nos fijamos más en el agente dañador, sino en la víctima. Claro, todo el aparato conceptual son también las categorías dogmáticas que nos permitan hacer esto. Y puede ser que haya algunos problemas dogmáticos. En particular también te interesa no solo la expansión del daño moral, que se ha, no sé, para dar ejemplos de cómo se ha extendido, han surgido nuevas categorías, los nuevos daños. Bueno, daños colectivos, se dice daño al proyecto de vida,
todas cosas que hace 100 años no existían. El daño estético se ha distinguido del daño psicológico, y todo, que antes era englobado dentro de la categoría daño moral. Y esto hace que sea imposible de sistematizar. No podemos tener un catálogo de daños. Más o menos estas serían las tesis, hasta llegar al caso de la sentencia, que es daño moral por desatención afectiva. Esto es un padre que no le da afecto al hijo. Y aquí es donde confluyen las dos cosas. El daño moral se ha extendido tanto que termina afectando áreas donde no debería meterse el derecho directamente, como en las relaciones de familia. Y los problemas dogmáticos se ven, por ejemplo, en, bueno, ¿cuál es la negligencia? No dar amor, la omisión de dar amor, ¿puede existir un deber como el deber de amar o no? Esta es más o menos la estructura. Ahora, yo creo que sí, comparto en general estas tesis. No obstante, creo que hay muchos puntos que pueden ser problematizados del argumento, que uno podría decir, bueno, a ver, por ejemplo, el problema de la función. Ha cambiado, yo también he leído mucho acerca del cambio de paradigma en la responsabilidad extracontractual. ¿Ha cambiado realmente y qué importa si ha cambiado, no? ¿Por qué un cambio de paradigma, una atribución distinta, va a implicar que se concedan más indemnizaciones por más daños? Si uno observa qué es lo que ocurre, sí, antes no se indemnizaban ciertos daños y ahora se indemnizan. Antes la idea era castigar, ahora es compensar, se dice. Aparece la responsabilidad objetiva. Obviamente la responsabilidad objetiva, que no exige culpa, indemniza en más ocasiones a la víctima que una regla de culpa. Entonces compensa más la responsabilidad objetiva que la culpa, y esto es un derivado que haya cambiado el foco. Pero yo podría decir, no, el foco es el mismo, se castiga más que antes. Y si el propósito de la práctica no es ni la compensación ni el castigo, sino la prevención, yo diría, bueno, ahora se previene más que antes. Quiero decir, no necesariamente hay un vínculo conceptual entre cuál es el propósito que los participantes asignan, y por esto me refiero a los jueces también y los dogmáticos, y que se extienda el concepto de daño moral. No hay un vínculo conceptual, podría sostenerse, digo, ¿no? Es tentativo pensar esto. Si están necesariamente vinculados o no, yo creo que no, en principio no. Esto es más o menos respecto de ese punto. Claro, diría que no hay un vínculo conceptual entre el propósito que se le asigna y la expansión del daño moral. Uno podría decir, la función del derecho penal es castigar y tener muy pocos delitos, un código penal muy finito. Esto no haría falso, que no necesitamos un código penal gigante para que la función sea castigar. No necesitamos un derecho civil enorme para que la función sea compensar. Antes también era compensar, diría. Se pensaba que era castigar. Pero yo digo, no, siempre fue compensar. Lo que pasa es que se compensaban menos cosas. Pero el propósito era compensar. Y ahora podemos siempre, la otra cara de la moneda sería decir ahora, todavía es castigar, como se pensaba antes. Todavía el propósito es castigar, pero se castigan más cosas que antes. ¿Sí? Quiero decir, no hay vínculo conceptual entre atribuir un sentido a la práctica, un propósito, y la extensión del daño resarcible. El daño resarcible es independientemente del propósito. También, digo, está ligado a esta idea de que ahora es compensar, antes era castigar, y que aparecen nuevos principios, como la dignidad humana o la justicia distributiva. Y nos importa compensar porque nos importa la justicia distributiva. Claro, yo soy de los que piensa que la justicia distributiva siempre existió. Cuando el código no compensaba por responsabilidad objetiva, también había tomado una distribución distributiva en contra de la víctima y a favor del agente dañador. Es decir, ninguna regla de responsabilidad que define a qué tenemos derecho las partes puede evitar distribuir. Siempre cumplió una función distributiva. Antes era a favor de los propietarios de las industrias, porque solo compensaba si él tenía culpa, y ahora, bueno, se ha distribuido un poco mejor, de acuerdo a mis valores, ¿no? Aquello a lo que tenemos derecho, distribución de riesgos. Ahora estoy sujeto a menos riesgos, me pagan más, ¿sí? También sufro más riesgos, pero me son compensados. Al principio de la revolución industrial, cuando aparece la máquina, aumentan mucho los riesgos, porque no había prevención sofisticada, pero no se repartió a nivel jurídico, no se hizo esa repartija de riesgos, ¿sí? Ahora sí se hizo, por eso digo, es parte de la misma idea. La idea de que estos nuevos daños morales desafían la sistematización también podría ser cuestionada.
uno podría hacer un argumento en contra. Todas estas categorías, como el daño estético, daño psicológico, daño a la salud, justamente es un intento de achicar el daño moral, de dejarlo con lo menos posible adentro. ¿Por qué? Porque el daño estético es cuantificable fácilmente. ¿Cuánto sale la cirugía reparadora? El daño a la salud igual, ¿cuánto sale el tratamiento? El daño psicológico, ¿cuántas sesiones de psicólogo necesitas si es que fuese un verdadero daño psicológico que pueda ser reparado? Entonces, toda esta proliferación, ahora tenemos daños de todo tipo que compensamos, bueno, justamente es un intento para achicar el daño moral, porque el daño moral sí es algo que se nos escapa totalmente. Parece que está en una categoría distinta del dinero, es algo que el dinero no puede pagar, pero el daño psicológico no está tan alejado, puede ser mediado por el dinero. ¿Cómo? Bueno, en lugar de que tú asumas tu daño psicológico, yo pagaré un psicólogo para ti. ¿Sí? Lo mismo con el tratamiento médico. ¿Y qué queda todavía? Bueno, queda la idea de que el ordenamiento, al hacer esto y establecer tantas categorías, de algún modo está reconociendo que cualquier reclamo futuro que sea más o menos razonable o plausible o que genere cierta empatía en los jueces, será compensado. Y ahí es donde tú dices, ahí es donde se descontrola esto. Con esto se descontrola. Claro, pero si dijese daño a secas, como decían los códigos civiles, ¿sí? El que causa un daño con negligencia debe repararlo, ¿qué impide a los jueces interpretar daño de modo que sea totalmente expansivo? Digamos, no es un problema de los nuevos derechos, es un problema de que la noción de daño es imposible de definir. Siempre quedamos atrapados entre la noción de derecho subjetivo o de interés legítimo. Una es demasiado restrictiva, la otra demasiado amplia. En general las legislaciones toman la idea de interés legítimo, interés no prohibido por las leyes. Y con interés no prohibido por las leyes, sumado a algunas otras cosas como causalidad y factor de atribución, ya era suficiente para que sea incontrolable. Es decir, siempre lo fue. Lo que pasa es que antes no se daban cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mecanismo, todo esto, los abogados empiezan a ser más creativos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cada vez más eventos dañosos a su alrededor. Y simplemente empezaron a ser más creativos, empezaron a presentar más demandas. Pero el derecho siempre les permitió, ¿sí?, pedir demandas y, bueno, no era controlable de antemano. O sea, estas dos ideas me parecían importantes. Otra idea que es interesante es la de la dogmática. ¿Y qué es lo que constituye la negligencia en este caso, ¿no? ¿Puede existir un deber de amar? Bueno, no es necesario que exista un deber de amar. Tú algo dices de esto. De algún modo creo que implícitamente reconoces que el deber de amar puede ser traducido a términos objetivos. Lo dices ahí, el cuidado, la atención, ¿no? Sí, está en el voto de la ministra. Claro, está, bueno, el voto de la ministra ya lo reconoce y tú lo recoges bien esto. Con lo cual, el único riesgo que yo veo, solo para la dogmática, es poder definir bien qué es la acción y qué es el daño. Porque a veces se habla de que el daño mismo es el abandono afectivo, ese es el daño compensable, y a veces se dice, no, esta es la acción de daño afectivo, y el daño compensable es, si acaso, el problema psicológico que tenga el niño, la capacidad de no adaptarse a su medio social, etc. Creo que esta es la mejor reconstrucción. Pero una vez que hicimos esto, ahora podemos decir, bueno, y el abandono afectivo se produce y podemos tener, desglosar de algún modo lo que es el abandono psicológico con jurisprudencia, diciendo, bueno, un padre que... sí, afectivo, perdón, gracias. El daño afectivo podemos definirlo jurisprudencialmente. Decir que un padre que está en coma 2 años no ha hecho daño, no ha hecho abandono afectivo del niño, ¿sí? Pero un padre que solo presta atención a su carrera y se la pasa todo el tiempo en la empresa hasta las 11 de la noche y cuando llega, bueno, tal vez pueda ser un caso de abandono afectivo. Un padre que nunca lleva al cine al hijo, que nunca juega a la pelota con el hijo, no sé, digo, la jurisprudencia podría empezar a definir esto y las categorías dogmáticas ya no correrían peligro, porque la negligencia no es no amar, la negligencia es hacer aquello, omitir aquello que hace todo buen padre de familia, que es pasar un rato con sus hijos. Esta sería una acción. No generaría problemas de prueba tampoco la negligencia, porque, bueno, o bien el padre le prestó atención al hijo, o bien no le prestó, estos son hechos, ¿sí? Y por último, diría el tema de la intromisión. Ahora en el texto no estaba tan claro, pero tú lo has advertido al final, me parece, después de escribirlo, que hasta Habermas deja abierta la posibilidad de intervenir. Claro, porque uno podría pensar, el derecho interfiere allí donde no le corresponde cuando dice, mire, existe algo así como el abandono afectivo y usted es responsable por esto, ¿se mete donde no le corresponde o
simplemente hace lo que viene haciendo y que se reclamó que haga hace mucho tiempo. Si uno mira los códigos civiles de 1800, que regulaban básicamente el comercio, la herencia y no mucho más. ¿Qué pasaba en la esfera privada? Nadie se metía en la casa, el hombre era soberano. Si el hombre le pegaba a la mujer, perfecto. Si el hombre tenía otras mujeres y no satisfacía el deber de fidelidad, da igual, esto es una cuestión privada. Esto es derecho de familia, esto es privado, no nos toca como Estado. Y de ahí viene la idea de que el derecho privado en realidad tiene mucho de público, porque vaya si nos importa lo que ocurre en la esfera del hogar. ¿Y por qué no, si nos importa el reclamo feminista de las mujeres ahí, soy una mujer golpeada en casa, hagan algo? ¿Por qué no nos importa el reclamo del niño que llega a los 18 años siendo inadaptado y dice, me fui de casa, no soportaba más? Bueno, por eso digo, hay también razones para ver que el derecho no hace una intromisión indebida en un ámbito que no corresponde. Bueno, no siempre, hay que ver exactamente qué está regulando. El caso del abandono afectivo, definido como lo he definido, ¿no? Dejar de prestar atención y demás, creo que es una cuestión pública, una cuestión que el derecho debe regular. Lo hace a través del llamado derecho privado y en este caso a través del derecho de daños. Podría ser otras cosas, ¿sí? Podría el derecho administrativo también intervenir en esto. Bueno, eligió el derecho, esta es una de las vías legítimas, creo. Pero bueno, estos son más o menos los puntos que creo que son controvertidos del trabajo, aunque en líneas generales sí creo que el derecho público debe tener mucho cuidado, el derecho privado, que es lo mismo en este caso, debe tener mucho cuidado de cuando regula las relaciones de familia. Hay muchos reclamos que no tratas en tu trabajo que son un poco extraños. Hablábamos con el catedrático aquí de Derecho, uno de los catedráticos, el profesor Miquel Martín, una vez sobre alguna doctrina que reconoce derecho a indemnización por las enfermedades congénitas de los hijos. O sea, los hijos podrían reclamar a los padres por enfermedades congénitas. Y incluso reconoció derecho a indemnización, una jurisprudencia alemana, por relaciones sexuales poco satisfactorias. La mujer demandó al marido por esto. Siempre nos reíamos porque decíamos, bueno, nunca definieron cuál era el estándar de diligencia aquí, ¿no? Pero quiero decir que ahí parece que claramente el derecho se está metiendo en cosas que tal vez no debería meterse. Tal vez no debería meterse. No digo que esté totalmente cerradas las puertas, todo siempre es debatible y argumentable, pero en principio sí. Bueno, esto es más o menos lo que tenía.